Buenos días a todos, un placer poder moderar este panel de lujo. Somos conscientes todos de las grandes demandas globales a la agricultura. Tenemos la exigencia de seguir incrementando nuestra producción, no solo en cantidad, sino en calidad, por un mundo que requiere mayor calidad de alimentos con un mejor poder adquisitivo. Nos exigen que seamos extremadamente cuidadosos con nuestros recursos, con una biocapacidad limitada, con una superficie cultivable escasa. También que nos transformemos y dejemos de usar las energías de origen fósil para volcarnos a las energías renovables y a las bioenergías. Y que todo esto lo hagamos adaptándonos a la adversidad del cambio climático y generando resiliencia. Realmente un enorme desafío que creemos que estamos muy bien posicionados, que hace muchos años que arrancamos, no solo en Argentina, sino en Sudamérica, este camino de compromiso y convicción, y nunca mejor que vivirlo en este año, donde APRESID cumple 30 años y donde de alguna manera la visión de los pioneros y fundadores de APRESID fue este camino que hoy nos presenta el mundo como la máxima exigencia. Y estamos convencidos que, basados en la ciencia, es el camino irrestricto que tenemos que transitar para poder llegar a estas respuestas. Por eso consideramos a este panel de lujo y tremendamente acertado para poder abordar toda esta temática. Tener al director general de ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, realmente además un orgullo superior porque sos argentino, Manuel. Así que muy honrados de tenerte, un organismo que interactúa con los ministerios de Agricultura de los 34 Estados miembros. Realmente es un privilegio para todos los países del continente americano, pero también para el mundo entero. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que este camino los rige mandatoriamente el cuidado ambiental. Así que también otro honor de tener al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación compartiendo esta propuesta. Gracias, Sergio. Mary Booth, thank you very much to be here. It's a pleasure. Mary es la CEO, como contaban, de la Global Farmer Network, la red global de productores, y realmente hace un trabajo extraordinario porque nos asegura que la voz de los productores esté en el máximo nivel de la discusión global. La mayoría de las veces las decisiones de política pública las toman los decisores políticos y los científicos y no se atiende la voz de los productores. Mary y la Global Farmer trabajan para que la voz de los productores esté siempre presente. Gracias, Mary. Y nosotros producimos alimentos, y así como estamos convencidos de que el camino de la sustentabilidad es el que tenemos que transitar para que producción y ambiente avancen juntos y no uno en detrimento de otro, nuestro máximo objetivo es que esos alimentos sean de la máxima calidad, nutritiva y con una sanidad e inocuidad adecuada. Así que también un privilegio tenerlo al titular de CEPEA, del Centro de Estudios de Política y Economía para la Alimentación, Sergio Britos, para que también de alguna manera nos marque nuestro camino y responsabilidad en ese sentido. Bienvenido, Sergio. Y arrancamos escuchándote, Manuel. Están ICA con una propuesta, con un nuevo planeamiento tremendamente acertado para todas estas grandes demandas, así que va a ser un placer escucharte. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradezco a los organizadores, a Pilu, por esta oportunidad. Efectivamente asumí como director general del ICA hace casi 20 meses. Estoy convencido que los organismos internacionales en general, pero sobre todo en el caso del ICA, tienen que ser reformados para adaptarse al nuevo contexto, y estoy empeñado en esa tarea. El ICA nació hace 77 años, pensando siempre cómo mejorar la calidad de vida en los espacios rurales de las Américas. Insisto, el ICA es un organismo continental, y por eso
es el foro natural de los 34 ministros del continente que definen una agenda global, sobre todo en momentos en que tenemos que defender a la agricultura de las Américas como el garante de la seguridad alimentaria y nutricional del planeta. Así nos están viendo y tenemos que ser muy agresivos en esa defensa. Yo hago la broma que soy el mejor director general que tiene la Argentina porque soy el único. Y esto marca la historia de una Argentina reciente que ha estado aislada del mundo. Por suerte se está revirtiendo y necesitamos mucho más gente ocupando espacios en los escenarios internacionales. Lo primero que me quiero referir es al contexto internacional y decir que hay una crisis en el multilateralismo. La gobernanza mundial está en piloto automático por ser educado y es necesario tratar de revertir eso. Sobre todo porque el tema fundamental que señaló Pilu, el tema del cambio climático, está al tope de la agenda mundial. Y en donde hay una agenda global, están los ODS, está la COP de París, que es necesario cumplir. Entonces, primer mensaje, tenemos que defender el multilateralismo. Tenemos que apoyarlo en la medida de nuestras posibilidades, pero defendiendo al mismo tiempo nuestros sistemas productivos. Para lo cual se requiere tener nuestra propia métrica, nuestras investigaciones y ser también muy firmes y vehementes en la defensa de esos sistemas productivos. Aquí marco la paradoja, porque el multilateralismo, acabo de decir que está en crisis, y el cambio climático, que es la falla de mercado más grande que ha creado la humanidad, exige una acción colaborativa de todos los países para revertir esta situación. El cambio climático es un hecho que distorsiona todo, agrava todos los problemas sociales que veníamos teniendo, y se nota esto muy claramente en la agricultura. Disminuye la productividad de nuestros cultivos, y esto es muy claro en las zonas tropicales. Quizás en las zonas templadas todavía no se vea con claridad, pero en las zonas tropicales se percibe claramente. Los mapas productivos tradicionales están crujiendo, y hay países que saben que dentro de 20 o 30 años los cultivos que hoy siguen siendo tradicionales no van a estar más. Las enfermedades, las plagas y enfermedades están cambiando permanentemente a tal punto que los institutos de sanidad necesitan tener inteligencia sanitaria, vigilancia prospectiva, porque hay que estar permanentemente analizando cuáles son las enfermedades que vuelven a emerger o nuevas enfermedades. Y hay un tema tremendo que es el tema de las migraciones. Entre el 2000 y el 2015 en nuestra América han habido 8 millones de migrantes climáticos. Yo vivo en Costa Rica, que tiene un pedacito chiquitito del corredor seco centroamericano, una zona enormemente injusta en lo social, excluyente, donde millones de personas ante la falta de posibilidades se están yendo de esas zonas rurales y terminan en las grandes ciudades, como sabemos. La agricultura, como toda actividad productiva, tiene que ver obviamente con el cambio climático, no puedo negar eso, pero es parte de la solución. Y cuando yo decía antes que tenemos que ser vehementes en la defensa de nuestros sistemas productivos, es porque nos asiste la razón de que una agricultura bien manejada, con buenas prácticas, creo que en el balance de carbonos tenemos créditos a favor, y en todo caso tenemos que dar la pelea y no comprar lo que dicen algunas investigaciones. Entonces el mensaje segundo que quiero pasar es que hay que pasar de la defensiva a la ofensiva, y ser vehementes en los foros internacionales tratando de defender la coherencia de nuestros sistemas productivos, sobre todo de los sistemas productivos bien manejados. Quisiera decir que el tema del cambio climático se logra con más eficiencia por unidad de producción. Es obvio esto, y esto significa más tecnología, internalizar todo el tema de la ecointensificación o la intensificación sustentable. Cuando se habla de las 10 tecnologías con emisiones negativas, 5 vienen de la agricultura. Y lo que recuerdo
Es el tema del secuestro de carbono, donde nadie mejor que APRESID sabe lo que significa eso. El tema de las bioenergías, de la forestación. Así que una agricultura bien manejada puede hacer contribuciones significativas al tema de cambio climático. Y en donde crecimiento y económico y acción climática, en lugar de verla como una amenaza a la acción climática, tenemos que verlo como dos brazos que, si se potencian, pueden generar una acción sinérgica positiva. Y esto no es voluntarismo, y me parece que estamos ante una gran oportunidad. El mensaje que yo quiero dejar aquí es que, en lugar de correr atrás de los acontecimientos y estar pensando siempre cómo nos adaptamos y reaccionamos, a veces tardíamente, al cambio climático, tenemos que agarrar la bandera del desarrollo sostenible bien fuerte, sentar las bases de una agricultura resiliente, una agricultura baja en carbono, recarbonizar los suelos, porque me parece que va a ser la señal de los nuevos tiempos. Quisiera pasar a un cuarto mensaje, que es el de la bioeconomía, unido obviamente a la economía circular. Me parece que esto es una bocanada de aire fresco, que por fin nos aleja de ese modelo lineal, previsible de la agricultura tradicional, y nos hace ver la agricultura de una manera tridimensional, y es algo que nos estaba haciendo falta, y me parece, por lo menos desde el ICA, que lo vamos a apoyar con muchísima fuerza. La bioeconomía nos permite aprovechar los recursos de la biodiversidad, promueve la ecointensificación, está totalmente a favor de todos los usos posibles de la biotecnología, incluye los servicios ecosistémicos, plantea más eficiencia en las cadenas de valor y toma la biomasa y nos permite ingresar en cadenas de valor nunca antes vistas. Entonces, como director general del ICA, quiero decir que el ICA va a entrar y está entrando con muchísima fuerza en el tema de bioeconomía. El próximo año en Córdoba, por primera vez, un evento mundial, donde todos los investigadores en los temas bioeconómicos se van a reunir en Córdoba, porque Argentina está liderando este tema a nivel continental de la bioeconomía, y es una bandera que tampoco debemos dejar, porque ahí tenemos muchísimas expectativas cifradas, y estoy convencido de que va a permitir de posicionar de manera más agresiva a nuestra agricultura. Para ir terminando, ¿cómo se posiciona la agricultura de nuestro continente? Cuando uno le pone la lupa uno mira la agricultura con una visión agregada, la cosa es positiva. Tenemos el 15% de participación en los mercados internacionales. La agricultura del continente genera el 14% de los empleos globales. Es una agricultura resiliente. En el 2017, para darles un ejemplo, mientras la economía global creció el 1.7%, la agricultura creció un 7%, al igual que las exportaciones. La situación es promisoria. El tema es que cuando le ponemos la lupa, en nuestro continente hay dos polos de agricultura que crecen mucho, obviamente la agricultura del norte, Estados Unidos, Canadá y el norte de México, y el Mercosur, sin olvidar, por supuesto, la agricultura de nicho en Chile, en Perú, posiblemente en algún otro país. El tema es lo que pasa entre esos dos polos, y ahí hay un gigante dormido que es la agricultura de los trópicos. Cuando ustedes comparan rendimientos en esa agricultura de Mesoamérica, van a ver rendimientos que están, pero muy, muy por debajo de los rendimientos en esos dos polos. Hay que despertar ese gigante dormido, y yo creo que con la capacidad de innovación, de creatividad de nuestra gente, en Mercosur podríamos hacer mucho por esa agricultura de los trópicos. Lo que sí está claro es que el mundo nos ve como lo que somos hoy, la agricultura que es exportadora neta de alimentos más grande del mundo, y para que podamos ser los garantes de la seguridad alimentaria y nutricional de todo el planeta. De nosotros depende, esta es la hora de la agricultura del continente, y me parece que es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y hacías mucho foco en lo que es la presencia y la defensa en los foros de discusión global.
Y para estar en los foros de discusión global con fuerza hay que estar muy preparados. Sergio, y vos liderás el Gabinete de Cambio Climático a nivel nacional, que nosotros en Argentina lo vivimos con mucha naturalidad, pero es algo, creo que único a nivel global. Así que, si te parece, podemos empezar a comentar algo de eso. Bueno, buenos días. Gracias, Pili, por la invitación. Y bueno, felicitaciones a Presid siempre por la convocatoria, y también de alguna manera lo que estamos hoy conversando tiene que ver con la consigna, ¿no?, de esta reunión o este foro de los 30 años que cumple esta innovación tecnológica hacia la sustentabilidad de una manera diferente de cultivar, y que eso, un poco Manuel lo decía antes, si tenemos que tomar la posición proactiva, salir de una posición culposa o vergonzante y tener el orgullo y la proactividad de poner en valor, que no nos marquen la cancha otros de lo que nosotros podemos ofrecer en términos de mejora sustancial, y que en definitiva los foros internacionales o globales no nos imputen números que no tienen que ver con nuestra realidad, para lo cual no hay que ir a pelear con nuestras razones, sino con datos y con evidencia científica, que Argentina además tiene un cuerpo técnico-científico prestigioso y valioso, para que nosotros no vayamos con consignas ideológicas, sino con documentación rigurosa, para que esta conversación... A lo mejor estás más cómodo. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Con este mejor? No. ¿Con este mejor? Bueno, sigo con este. Entonces... Y por otro lado, algo que ustedes presentan, lo vi recién en el video, esta idea de cómo la humanidad y la agricultura tienen una interrelación con el concepto de progreso, y cómo las restricciones que ahora tenemos no tienen que ser impedimentos, sino motivos de adaptaciones y saltos, en este caso tecnológicos, y por otro lado de políticas de Estado. Yo, en función de la agenda que tenemos aquí, y recuerdo muy bien como hace 2 años vinimos y planteamos, Mauricio nos pidió a nosotros que trabajemos como equipo. Nuestro trabajo en el área de ambiente y desarrollo sostenible es establecer una política de Estado que no es de una secretaría o un ministerio. En particular a mí me toca en todos los foros sostener las actividades antrópicas con principio sustentable, y no sostener una agenda verde restrictiva, sino responsable. Y salir de esta idea, siempre que tenemos nosotros, pendular y paradojal, de las antítesis, y hacer buenas síntesis, para que este tipo de actividad, que es un motor económico, que además que garantiza la seguridad alimentaria y es un compromiso global, tenga justamente la ecuación de que su rentabilidad incluya la sustentabilidad, cosa que solo es posible con conocimiento, inversión e innovación tecnológica. Por lo tanto, esta idea, en lugar de ser restrictiva, es una oportunidad, y tenemos que poner en valor las buenas prácticas que nos permiten tener esta trazabilidad. Así como Manuel planteaba algunos conceptos, yo lo quiero resumir rápidamente, y después, si hay preguntas más específicas. Un poco lo que vos decías, Pili, el Gabinete Nacional de Cambio Climático, en realidad nosotros lo coordinamos y le pedimos a Mauricio, que lo creó, que él lo presida. No significa que él venga, pero sí significa que no hay ninguna posibilidad, si no hay una máxima decisión política, que todas las carteras de todos los ministerios participen regularmente con sus referentes focales en conversaciones durante todo el tiempo, para que quede claro que nosotros no estamos buscando una contribución verde sustentable de cada área, para que cada uno haga lo mismo un poco menos peor, sino que lo hagamos diferente. Nada es más difícil que un cambio de paradigma, nada es más difícil que un cambio cultural, nada es más difícil que la gobernanza circular y el pensamiento transversal. Por eso esto que vos planteás de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros tenemos la idea, empezando por las Naciones Unidas, que en general las Naciones Unidas ya han demostrado que están más reunidas que unidas. Porque unidas es en acciones, y reunidas es en convenciones. Y resulta que nosotros tenemos convenciones totalmente en paralelas, que no se tocan nunca, sectoriales por cada ODS. O sea, una vez por año se reportan en Nueva York todos los ODS circulares, pero durante todo el año estamos corriendo a diferentes convenciones por cada uno de ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos la COP, la Conferencia de las Partes, por el Cambio Climático, que es muy importante, es el ODS número 13 de Acción por el Clima. Pero el cambio climático no es el problema, el cambio climático es el indicador del problema.
Nosotros nos pasamos todo el tiempo insistiendo sobre este punto, que parece redundante, como un mantra, pero es imprescindible. Es como aquel que tiene fiebre y se pasa toda la vida discutiendo sobre los termómetros. Sí, tenemos fiebre, lo que tenemos que pensar es cómo nos curamos. Y cómo nos curamos viene de cómo consumimos y producimos. Lo que no significa que lo dejemos de hacer, sino que tomemos en cuenta el indicador del cambio climático, vos lo planteabas antes, como justamente está top en la agenda. Sí, está top en la agenda, pero todavía el cruzamiento de cambio climático con los otros ODS está pendiente de una conversación integral y global. Y esto de alguna manera es lo que estos ámbitos, por lo menos para mí APRESID siempre fue un ámbito donde la idea circular del pensamiento integral formó parte de la cultura de la conversación. Es muy importante la cultura de la conversación más allá del resultado de la conversación. Porque con una cultura de conversación transversal circular, todo va a ser integral, holístico y convergente. Y aunque el tiempo nos lleve procesos de conversación, si es esa cultura circular, todos los inputs, en lugar de ser contrapuestos y antagónicos, van a ser enriquecimiento de la agenda. Por eso, siempre que nosotros nos hemos presentado en nuestros foros, y que generó sorpresa, nosotros siempre venimos juntos. O sea, yo por lo menos con Luis Miguel Echeverría, acá vine la primera con Bruyal, y vamos juntos a todos lados. Yo tengo que defender sustentablemente la producción ganadera, de la agricultura, de la pesca, y él viene conmigo a defender el ambiente y la sustentabilidad. Con la idea de que en realidad los dos hablamos casi lo mismo, pero es muy importante cambiarle el prejuicio y el estereotipo al interlocutor para que no haya militancia sectorial, sino integración interjurisdiccional, interdisciplinaria, interministerial. Y más en un país federal como es la Argentina. Ese cambio cultural nos va a llevar tiempo, está claro, y no hay que no haya dificultades en el camino, pero pasamos de, recuerdo yo a APRESID y el campo, pasamos de luchar con las 125 que venían por todos y por el campo y por todos nosotros, ahora estar en la vanguardia de haber vuelto al mundo, tener conversaciones globales, asumir responsabilidades locales, buscar productividad, competitividad y haber abierto los mercados donde nuestras buenas prácticas le dan al mundo un insumo estratégico de lo que la Argentina tiene un posicionamiento ejemplar, como Latinoamérica también, y lo vamos a discutir en la próxima COP en Chile, la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que Latinoamérica tiene que tener una agenda latinoamericana y regional, donde nosotros somos sumidero de dióxido de carbono, somos una potencia en términos de cantidad de forestación que podemos aportar, de productividad sustentable que podemos poner, y además un principio muy importante, el principio de equidad. El principio de equidad y de justicia en esta agenda global debía decir lo siguiente: si nosotros medimos el calentamiento global desde la revolución industrial, o donde hay registro histórico de la temperatura, y ahora tenemos el desafío de disminuirlo, ¿por qué no le imputamos a los países en su trazabilidad lo que emitieron desde la revolución industrial? Y le pedimos ahora que además de los congresos y la discusión ideológica que si existe o no el cambio climático, en principio por esa contabilidad paguen los fondos verdes que necesitamos para las inversiones, para premiar lo que es sustentable, lo que es amigable con el ambiente, y no estemos como ahora en la conferencia de las partes contestando la pregunta que nadie contesta, que es dónde están los fondos internacionales para los compromisos condicionales que los países ya hemos suscrito. Los compromisos incondicionales tenemos que hacer con nuestro propio esfuerzo, y Argentina, créanme, somos ambiciosos, y con los 4 planes de mitigación y el Plan Nacional de Adaptación vamos a cumplir con el compromiso incondicional, pero el condicional va a venir en función del financiamiento internacional. Y eso significa una política global de financiamiento para la mitigación y la adaptación. Y Argentina también plantea que por encima de la mitigación tiene que estar la adaptación, porque si no hay infraestructura resiliente, los más vulnerables son los que pierden todo. Por lo tanto, estas ecuaciones del multilateralismo, de la agenda global, Argentina y Latinoamérica tienen una gran oportunidad. Por último, ¿cómo sintetizamos rentabilidad y sustentabilidad en el sistema productivo? Nosotros estamos convencidos que eso viene de la mano de la innovación tecnológica, por lo tanto hablamos de la producción agropecuaria certificada. Nosotros estamos convencidos que sin estándar y sin certificación se hacen generalizaciones peligrosas y se imputa a todos por igual, sin discriminar entre aquellos que tienen buenas prácticas y cumplen de aquellos que no lo hacen. Y podría dar el ejemplo que aquí una vez se anunció,
y que ya hoy es una realidad, cuando decidimos sacar una resolución conjunta entre las secretarías y ministerios de salud, de ciencia y tecnología, de ambiente y de agroindustria sobre las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, que nosotros no lo podemos imponer en la jurisdicción provincial, pero aunque no es nuestra incumbencia, en vez de mirar para el costado, dijimos, no, sentémonos y saquemos una resolución de un inventario de cuáles son sus buenas prácticas, porque sin buenas prácticas no hay estándar de certificación. Y si no hay estándar de certificación, no hay trazabilidad, no hay acontabilidad y no hay manera de poder plantear premios y castigos, no a la actividad, sino a cómo se sostiene la actividad. Que nosotros sabemos que hay un montón de productores que no quieren ser prejuzgados sin que puedan de alguna manera dar cuenta de su certificación. Como esto en realidad no es solamente una buena idea, sino que va a ser una barrera arancelaria, es hora que nos adelantemos en el tiempo para ser competitivos. Ahora tenemos toda esta oportunidad de haber firmado con la Unión Europea y tenemos una cantidad de años para nosotros ponernos competitivos. Eso van a ser estándares arancelarios. Eso no es una acción caritativa, es una acción competitiva. Entonces, la certificación, la contabilidad y la trazabilidad son insumos que en lugar de verlo como algo que nos imponen, nosotros tenemos que tener orgullo y estamos bien encaminados en hacer ese trabajo para que nosotros, esto que hoy lo planteamos como un desafío, como una restricción, sea una oportunidad competitiva, porque tenemos cómo hacerlo, tenemos con quiénes hacerlos, y hay una decisión política que se tomó, y esto para mí es muy importante, que es que Argentina tiene su motor productivo en nuestro campo, tenemos un recurso estratégico inigualable, tenemos un mundo que necesita de nosotros no solamente alimentos, sino también mitigación al cambio climático, y podemos hacer las dos cosas y bien, que no entramos en las antinomias competitivas de estigmatizarnos ideológicamente, más allá de los últimos eventos, tenemos que ir a las síntesis colaborativas, y por eso estamos contentos de poder avanzar año a año con esta posibilidad del trabajo mancomunado, de esta gobernanza. Hablamos de la economía circular, lo que necesitamos es gobernanza circular, y por eso, en definitiva, eso se resuelve no solo con el conocimiento de la ciencia, sino con la conciencia de un liderazgo integrador, proactivo, que ponga a la Argentina no solamente en el mundo, sino nosotros en una nueva conciencia. Somos locales y prosumidores, es decir, ya somos ciudadanos de un mundo global, donde tenemos responsabilidad local, y no solamente producimos, sino consumimos, y esa es nuestra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio y Mary, a estas apasionantes discusiones y a estas enormes discusiones a nivel global. Siempre estamos con el problema de que muchas veces falta la voz de los productores, y vos sos todo un ícono en revertir esa situación, así que queremos escuchar tu labor y tu visión desde la Global Farmer Network. Gracias por invitarme acá, y en representación de los 180 productores que representan 6 continentes y 50 países. Gracias a Presid. Este nombre, Global Farmer Network, es muy importante. Red de productores global. Somos globales, somos todos productores y somos una red. Estamos conectados juntos para contar nuestra historia. Hablamos con una sola voz, pero ponemos adelante la voz de los productores, que son el centro del diálogo global. Nuestra misión es muy simple. La Global Farmer Network amplifica la voz de los productores, promoviendo el comercio, la tecnología, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Reconocen a esta persona. ¿Por qué esta red? Los productores son responsables de los alimentos y la seguridad alimentaria. Ellos tienen que hacer escuchar su voz. Ellos dan una perspectiva que da información importante, que influye la percepción pública y las políticas públicas. Además, hay muchas maneras de amplificar la voz de los productores, y una es a través de artículos de opinión, de publicaciones que son escritas sobre la base de la propia experiencia de los productores, que les da credibilidad y visibilidad. Esta red, ahí vamos a hablar.
Estos comparten la experiencia y los conocimientos con los productores. Los productores pueden exportar ideas. ¡Qué solución fácil y maravillosa! Muchos de estos productores y ustedes saben que por experiencia que el Banco de Desarrollo Africano le ha ayudado a implementar las estrategias de un productor a otro. A Edgar le dan una plataforma de comunicación, la oportunidad para contar su historia, un público global que les da apoyo a lo que ustedes están haciendo, pero también inspira a otros para hacer lo mismo. Hay muchos productores en el mundo que utilizan muchas tecnologías y comparten estos conocimientos con estos productores que enfrentan desafíos especiales. Este es Craig Mackenzie de Nueva Zelanda, que él se concentra en el uso del agua. A él le interesa saber cómo los productores usan el agua y él puede hablar de cómo se puede proveer el agua de manera estratégica como una inversión para poder impactar en la toma de decisiones políticas. Y estas son herramientas que son parte de la solución. Los productores de nuestra red se asocian con organizaciones como APRESID y como otras en defensa de las ciencias y de las tecnologías innovadoras. Esta es Gina Gutiérrez, una productora mexicana que ella cuenta su historia. No hay nadie mejor que ella o más creíble que ella para poder, que ella y otros productores, para poder darle impulso a la producción de alimentos. Ella utiliza herramientas para monitorear la salud de sus vacas. Esto ayuda a mejorar la nutrición de los alimentos y además soluciona el problema de alimentar a la población mundial. Este es un productor de Zimbabue, Rumariso Mayumba, tiene 50 años. Rumariso es una mujer. Su primera compra tecnológica fue el tractor y ella es embajadora del cambio. Yo puedo dar testimonio de esa visión y de todo el trabajo que está haciendo impacta a las mujeres de Zimbabue y del resto de África. La tecnología en su mundo tiene que ver con ayudar a los productores, ayudarle a la gente común a que mejore su vida. Y además también habla en eventos y en situaciones. Aquí está hablando en CRISPR-Con, que es un evento en Massachusetts. Ella compartió su perspectiva como productora africana, y no solo por el tema del clima, sino cómo manejan las enfermedades y las plagas, cuáles son las herramientas que utilizan para manejar estos problemas de manera sostenible, socialmente, ambientalmente y políticamente. Robert Chansing, lo llamamos Robbie, él cultiva algodón en Katmandú, en el sur de la India. Robbie abrió su campo a nuevas tecnologías y comparte los resultados con sus compañeros productores desde la irrigación por goteo, y él ve cuál es el valor de la tecnología y la importancia de aprender, de compartir lo que aprendemos. La tecnología agrícola es una ciencia que crece. Como productores nosotros podemos intercambiar ideas para poder seguir un objetivo común y darle un uso moderno a nuestros campos. Siempre está en distintos eventos y tiene la oportunidad de contar su historia. Esto fue un evento en el año 2018 en Kenia. Lo invitaron a compartir su historia en el algodón BT. Se reunieron para determinar si Kenia en algún momento se iba a permitir que se utilizara en los campos la producción de este cultivo, y también está con otro miembro de la red. Aquí están hablando todos ellos en el mismo foro y viendo cómo la historia de la experiencia de un productor puede impactar a todos los demás, no solo en su país, sino también en otro país. Kenia es un mercado emergente y después del testimonio de Ravi, ahora han instalado
la posibilidad de instalar transgénicos, porque esta historia contada por este productor lo llevó a esa decisión. Bueno, quiero agradecer a Presid por haberme permitido estar aquí por su aniversario. Han creado ustedes mucha innovación, siguen ayudando a los productores a enfrentar los desafíos y para poder proteger nuestro ambiente, para lograr cumplir y satisfacer la demanda global. Ustedes marcan un camino de oportunidades y un gran impacto para las generaciones futuras. Quiero agradecerles muchísimo la oportunidad de haberles comentado la experiencia de la Global Farmer Network y creo que podemos trabajar juntos de muchas maneras. Muchas gracias, Mary. Un Sí. gusto tenerte acá y mostrarnos la actividad enorme que se hace a nivel global. Y quería que aprovechemos este momento para compartir un video, porque tan convencidos estamos de estar preparados para estas grandes demandas, no solo en nuestro país, la región, el continente y el mundo, es que estamos trabajando ni más ni menos que en el continente africano, quizás un ícono de la máxima expresión de esta demanda. Y como lamentablemente Martín Freguene, el titular del área de agricultura del Banco Africano de Desarrollo, tuvo inconvenientes en estar hoy acá, vamos a tener la palabra de ellos en manos de Fernando Ledo, un representante argentino en el banco que está muy involucrado en esta vinculación de transferencia tecnológica. Hola, desde el Banco Africano de Desarrollo, aquí en Abiyán, Costa de Marfil, me gustaría agradecer en nombre del director del Departamento de Agricultura, Dr. Martín Freguene, la invitación a este congreso tan especial de Presid. Es un honor para nosotros poder estar conectados con Rosario en este día tan significativo. Lamentablemente, Martín ha sido afectado a una misión presidencial y hoy no puede estar con ustedes. Para nosotros la relación con Presid es muy importante, y en particular con el espíritu de este congreso y con la consigna de este panel. ¿Por qué? Bueno, me gustaría empezar mencionando el contexto de los sistemas de producción de alimentos del continente, el cual se encuentra en un momento de transición. En África tienen lugar simultáneamente dos hechos importantes. Hay un pronunciado aumento de la población y una acelerada migración del campo hacia las ciudades. Estas dos tendencias tienen un impacto directo en la demanda de alimentos, porque son requeridos nuevos tipos de alimentos y en una mayor cantidad. De la misma manera que ocurrió en América Latina y luego en Asia, la prosperidad económica y la urbanización afectan la demanda de alimentos. Diversos estudios nos muestran que hay un cambio de dietas que son ricas en carbohidratos hacia un consumo mayor de proteínas de origen alemán y productos lácteos. También pronostican que el mayor cambio global en el consumo de proteínas tendrá lugar en África subsahariana. La revolución de las proteínas entonces también está ocurriendo en África. Frente a esta realidad, los sistemas de producción nacionales no están logrando satisfacer la demanda. El aumento de importación de alimentos crece a tasas similares que lo hace el consumo, despertando alertas tanto en la balanza de pagos como en el aspecto de seguridad alimentaria. Vemos empresas emergiendo en algunos países del continente con una producción integrada, con buena tecnología para la producción de pollos, cerdos y también con algunas iniciativas interesantes de carne vacuna. Sin embargo, la cuestión de competitividad y sustentabilidad del sector enfrenta fuertes desafíos. La estrategia de agricultura del banco respecto a las sabanas africanas está inspirada en dos revoluciones agrícolas importantes. Primero, el desarrollo de los cerrados brasileños, que nos muestra que es posible la agricultura tropical, que ha sido posible producir en esas latitudes soja y maíz de una manera competitiva en unos suelos que son similares a los africanos. Pero en un segundo lugar, el banco presta especial atención a la revolución del uso sustentable de los suelos, la revolución de la siembra directa argentina. La respuesta de los sistemas de producción de alimentos a la demanda actual y futura tendrá consecuencias significativas para los ecosistemas africanos, en particular respecto al uso de la tierra. Las proyecciones relacionadas con la demanda de alimentos en 2050 anticipan un aumento importante del consumo de pollo y carne y cerdo. En los próximos 30 años se prevé que la producción mundial total aumente aproximadamente un 90%. Entonces, ¿por qué? El alimento balanceado es lo que vincula el consumo de carne con el uso de la tierra. La forma en que el sector resuelva este abastecimiento va a ser clave para la sustentabilidad de todo el sector. ¿Por qué creemos esto?
Volvamos a los estudios. Si no se cambia, nos muestran que si no se cambia el sistema actual de producción, la demanda mundial de productos de origen animal requerirá sumar 475 millones de hectáreas para agricultura, de las cuales 175 millones de tierras serán para cultivo de cereales y 300 millones para pasturas. Esto significará en términos absolutos una tasa promedio de deforestación aproximada de 4.5 millones de hectáreas por año. De toda esta expansión de tierras, se prevé que la mitad tendrá lugar en África y en Oriente Medio. Por otro lado, las estimaciones también indican que en África 157 millones de personas actualmente viven en tierras agrícolas degradadas y más de 45 millones aumentaron entre 2000 y 2010. Entonces tenemos que una mayor necesidad de producción de cultivos exige un cambio en el uso actual de la tierra. Creemos entonces que una intensificación es una solución necesaria para producir alimentos de manera más sostenible, minimizando los impactos en el medio ambiente y restaurando aquellas tierras que han sufrido pérdidas tanto de nutrientes como de biodiversidad. Es necesario aumentar la producción por hectárea para proporcionar una alternativa hacia la expansión actual del área de cultivo, evitando así una degradación masiva de la tierra y el agotamiento del suelo. También la viabilidad económica de los sistemas locales es otro aspecto muy importante para lograr una transformación del sector. Vemos que las regiones de producción cerealeras de América del Sur que adoptaron sistemas de siembra directa resultan a mediano plazo un sistema agrícola más eficiente. Un enfoque basado en nuevas prácticas agrícolas, en una dinámica basada en la bioeconomía es necesaria para garantizar la rentabilidad y la sustentabilidad. En ese sentido, APRESID, junto a empresas argentinas, nos están ayudando a testear buenas prácticas agrícolas en el continente. Los pilotos de Ghana y Guinea en siembra directa nos están permitiendo entender que la adaptación del paquete tecnológico no solo debe considerar los aspectos climáticos y agronómicos, sino también la complejidad económica y social de un contexto agrario que ha sido afectado por una desinversión histórica. Para terminar nuestro mensaje, me gustaría resumir diciendo que el continente está viviendo un cambio profundo de paradigma, en un contexto global de alta sensibilidad hacia la sustentabilidad, pero con muy poco margen de error. En las sabanas de África estamos intentando resolver la tan necesaria ecuación de sustentabilidad económica, social y ambiental. Y es en esa frontera que estamos caminando juntos, el Banco Africano y APRESID. Desde ya, muchas gracias y un gran saludo desde Abiyán. Bueno, Sergio, pero cometeríamos un grave error si pensamos que solamente tenemos que pensar en alimentos y calidad de alimentos y cantidad para esta demanda, con la cruel realidad que plantean. Pero en realidad todos los productores de absolutamente todo el mundo tenemos la necesidad de tener la tranquilidad de que nuestra producción sustentable se condice con una alimentación balanceada, nutricional y sana. Así que queremos escuchar tu visión al respecto. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a las autoridades de APRESID y en particular a Pilu esta invitación a venir por primera vez a este congreso. Yo soy nutricionista de formación, mi mirada tiene que ver con la nutrición humana y desde hace unos cuantos años, junto con la compañía de Fernando Vilela, Ricardo Jara y Pilu, cuando estábamos en la aventura de Nutrición 10, Hambre Cero, me resulta muy cercano el ámbito del sector agropecuario. Mi mirada tiene que ver con la nutrición, efectivamente. Yo cuando escuchamos afirmaciones o conceptos en el sentido de que Argentina, el Mercosur, obviamente son exportadores netos de alimentos y garantes de la seguridad alimentaria a nivel mundial, creo que esto debe conciliarse y puede conciliarse también con convertir a nuestros países y a nuestro país en particular como una plataforma de alimentación saludable. Y escuchamos también hablar de cambios de paradigmas, hay muchos cambios de paradigmas que se vienen planteando en los últimos tiempos en el sector vinculado a la alimentación y a la agricultura.
y también al tema del sostenimiento ambiental. Y también en alimentación y en nutrición estamos asistiendo a cambios paradigmáticos. Hace muy poco, hace apenas un mes atrás, la FAO acaba de publicar su reporte anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, la edición 2019, mostrando algunas cifras acerca de cómo van evolucionando las problemáticas nutricionales en el mundo y en las diferentes regiones. A nivel global, la desnutrición, las personas con desnutrición, con hambre, en un estado de subalimentación, se encuentran en un número que no crece sostenidamente, está más bien estable, pero un número que tiene que ver con una cantidad muy importante de personas. Estamos hablando de 820 millones aproximadamente de personas en el mundo en estado de subalimentación, 42 millones aproximadamente de las cuales viven en América Latina, en nuestra región. Pero el cambio de paradigma que se produce en nutrición hace no más allá de 15 o 20 años, tiene que ver con que nunca había sucedido en la historia de la humanidad el hecho de que las personas con sobrepeso son más que los desnutridos. Esto es nuevo y esto implica un desafío enorme en términos de repensar las estrategias y políticas públicas frente al desafío de seguir disminuyendo la problemática del hambre y la desnutrición, pero enfrentar este nuevo problema que crece de una manera absolutamente impresionante. Hay muchos que hablan o hablamos de la epidemia de obesidad en el mundo y verdaderamente es un término y es un concepto que merece serlo. A nivel mundial, aproximadamente 2.400, casi 2.400 millones de personas tienen sobrepeso. 400 millones aproximadamente de ellos obesidad y el resto sobrepeso, que es el primer escalón para una condición patológica que a la vez luego es la madre o el padre o las dos cosas juntas de un ramillete de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, que son a la vez factores de millones de muertes en el mundo y también en Argentina. Este problema de la obesidad y el sobrepeso es tan importante que hoy en día ya nadie de quienes estamos en el mundo de la nutrición, de la investigación o de la docencia hablamos de disminuir las tasas de obesidad en el mundo. Lo único que queremos es pararla, es disminuir el ritmo de crecimiento. En Argentina la verdad es que en los últimos años se han generado buenas estadísticas y algunos estudios relacionados con esta problemática. El año pasado se realizó por segunda vez la encuesta nacional de nutrición y salud. Los resultados probablemente estén disponibles a fin de año, principios del año próximo. Pero diferentes registros provenientes del sector oficial, gubernamental, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social por un lado, y algunos otros estudios que realizamos algunas entidades no gubernamentales o privadas, dan cuenta en nuestro país de una problemática preocupante. En niños, si uno toma el segmento de los niños menores de 6 años, frente a un 8% aproximadamente de prevalencia de problemas vinculados a la malnutrición por déficit, niños con un peso bajo en relación a su edad o en relación a su estatura y que por lo tanto están desnutridos, el problema del sobrepeso salta del 8 al 31%. Es decir, 31% de los niños menores de 6 años en Argentina ya se encuentran en sobrepeso. Nos preocupa mucho el desarrollo temprano de la problemática de la obesidad. Esto también es nuevo y es un cambio paradigmático. Hoy cuando uno habla con pediatras, por ejemplo, es muy común encontrarse con la alusión a que patologías que no formaban parte del diálogo en el consultorio, hoy en día lo son. Un chico con diabetes, un chico con hipertensión, hoy en día lo ven los pediatras en sus consultorios y esto tiene que ver con un problema que crece y que lamentablemente crece en mayor proporción en los sectores menos desarrollados desde el punto de vista socioeconómico. También hay datos en escolares. En población escolar el problema sigue en aumento.
Tenemos dos datos, uno del año 2007, otro del año 2012, de la encuesta mundial de salud escolar, que muestra que el problema del sobrepeso en esa edad creció del 29 al 35% en 5 años, 1 punto por año. Y en población adulta, las encuestas nacionales de factores de riesgo 2005, 2009, 2013 y la reciente muestran también una tendencia a lo largo de 13 años de un crecimiento de 1 punto por año en la prevalencia de sobrepeso en población adulta. Hoy en día, 62% de la población adulta en Argentina tiene sobrepeso. Cuando uno empieza a sumar estos números, resulta que 23 o 24 millones de argentinos hoy en día tienen un problema vinculado al sobrepeso. Vale decir, más de la mitad de la población argentina estamos enfermos de la misma enfermedad. Y esto nos debe llamar fuertemente a un desafío que tiene su nombre en calidad de dieta. Yo suelo a veces decir que en Argentina el problema no es el hambre de cantidad de alimentos, sino el hambre de calidad de dieta. El problema es típicamente un problema de calidad de dieta. Esto lo venimos estudiando y lo estudian otros grupos de investigación también a través de diferentes estudios. Tenemos enormes brechas por mejorar en 7 u 8 categorías de alimentos que hoy en día la ciencia de la nutrición viene demostrando que tienen una muy robusta asociación con un buen estándar de nutrición y salud. Hortalizas, frutas, legumbres y cereales integrales, leche, alimentos fermentados como yogur, pescado y carnes frescas o fuentes alimentarias de ácidos grasos omega 3. Esto es lo esencial. Su consumo es fuertemente recomendado por diferentes guías alimentarias y limitación o moderación en el consumo de azúcares, de bebidas azucaradas, de alimentos fuente de hidratos de carbono muy refinados o cereales muy refinados, carnes procesadas y alimentos altos en sodio son las categorías de alimentos que aportan puntos negativos a la calidad de dieta. Estamos a punto, el jueves de la semana que viene vamos a estar difundiendo los resultados de un último estudio que hemos hecho en 11 aglomerados urbanos de Argentina, evaluando la calidad de dieta de la población. Y encontramos que el 60% de la población argentina, después de los 3 años de edad, tiene una baja calidad de dieta. Y una baja calidad de dieta asociada a estas brechas de déficit en aquellos 7 u 8 categorías de productos que deben consumirse preferentemente y brechas en exceso de aquellos que deben limitarse en la dieta. Creo que ese es nuestro desafío más importante. Hacia ello estamos apuntando con 4 o 5 líneas de estrategias de política pública que estamos proponiendo y dialogándolas en diferentes mesas de discusión. Reitero, para convertir al menos a la Argentina no solamente en garante de la seguridad alimentaria del mundo, sino también en una plataforma de alimentación saludable para nuestra propia población y obviamente para aquellos que compren nuestros alimentos. Muchísimas gracias, Sergio. Qué interesante tu punto de vista y escuchándote no podía dejar de pensar que también tenemos otra gran demanda y Argentina no escapa a esta generalidad global que es el desperdicio del 30% de los alimentos, ¿no? Una tortura, un flagelo que compartimos en el mundo entero, que además se produce con el mismo costo ambiental que los alimentos que sí que se consumen. Así que debido al tiempo y para aprovecharlos al extremo a cada uno de ustedes, pensaba que bueno, tenemos el privilegio de este posicionamiento de ICA con los 34 Estados miembros y la necesidad de una interacción con el ámbito privado. El planteo de Sergio que nos marca con claridad cómo para realmente tener un efecto frente al cambio climático necesitamos todas las actividades trabajar juntas y en forma ordenada. Mary nos muestra el enorme trabajo que hacen los productores llevando la experiencia a lo largo y a lo ancho del mundo y Sergio
nos haces una advertencia tremenda. Tenemos suficiente producción, pero nuestra alimentación es de mala calidad. Y entonces, frente a este desafío, les pediría que ocupen 2 minutos cada uno finales de cuál es su visión en este sentido, de cómo podemos seguir fortaleciendo este camino de trabajo juntos, sin lugar a dudas. Me parece que nuestro sector ha estado durante mucho tiempo sometido a distintos tipos de grietas, ¿no? La famosa grieta, la grieta campo-ciudad, la grieta agricultura-industria, las discusiones entre agricultura orgánica o agricultura química, las tensiones entre agricultura familiar y agricultura empresarial. Me parece que llegó la hora de construir puentes. Bueno, agrego también el tema del casi divorcio entre la agricultura y la nutrición. Entonces, desde el ICA planteamos que lo que se viene es una industrialización inteligente del agro. Y cuando digo inteligente, es climáticamente inteligente, es nutricionalmente inteligente. No puede ser que los ministerios de Agricultura, por ejemplo, no dialoguen con los ministerios de Salud. Ese es el tema que plantea el ICA con mucha fuerza, en donde creemos firmemente en una agricultura con agricultores, porque los agricultores son los arquitectos de su propio destino, son los que cuidan el suelo, son los guardianes de la bioseguridad, están en zonas marginales remotas. Entonces tenemos que cuidar ese capital que es realmente importante. Hay contradicciones a superar. Alguien dijo que la agricultura 4.0 no puede convivir con una ruralidad 0.4. Cuando uno ve los caminos rurales, ve las cadenas de frío, eso tiene que ser realmente corregido. Creo que hoy, en un artículo de Susana Amberlo, hablaba también de que la tecnología del siglo XXI no puede vincularse con una capacidad de recurso humano del siglo XIX. Para todo eso, el ICA quiere colaborar, contribuir con los países, sabiendo la naturaleza de los desafíos y siendo el foro, la tribuna, donde se plantean estos temas para una agenda que nos parece muy importante para posicionar a la agricultura del continente en esta oportunidad histórica. Gracias. No. Más fácil con este. Yo lo resumiría de la siguiente forma. Nosotros creemos que el paradigma de desarrollo, que llamamos sostenible, tiene que cambiar en sus indicadores y en sus métricas. Usamos la palabra, no referenciamos a la métrica de qué es desarrollo. Yo lo resumiría de la siguiente manera para como integrar la conversación que tenemos aquí. Que los países no se ranqueen más por PBI. Porque ranquear los países por PBI es ranquearlos por la economía lineal. O sea, por digamos, los ingresos per cápita. O sea, un mecanismo capitalista que lo único que ve es la contabilidad de la balanza en términos del profit. Debiéramos tener un índice mixto por lo menos de 3 componentes que tiene que ver con esta idea circular. Que los países se ranqueen por PBI, o sea, sustentabilidad económica de las actividades, donde está claro que el modelo de un capitalismo regulado y compensado es lo que va a mover el mundo hacia el progreso. Segundo, lo que nosotros llamamos emisiones per cápita, que no me remito a emisiones, me remito a todo el pool de indicadores en términos ambientales y de sustentabilidad. Tiene que ver con la trazabilidad de la huella de carbono, hídrica, etcétera, lo que venimos hablando, donde los países deben hacerse cargo de cómo balanceás lo que facturás y te ingresa per cápita con lo que estás usando de los recursos naturales que son limitados y cómo haces un manejo sustentable. Ya te pondera que ese ingreso de balanza viene con una responsabilidad de un uso racional y sustentable de los recursos. Y el tercer indicador sería el de integración social, que es cuánto arraigo local, trabajo, valor agregado, capacitación para nuevos empleos, innovación tecnológica, salud, calidad de vida, permite que este triple impacto, donde nosotros ya a los países los ranqueamos por cuánto producís y te ingresa, cuánto emitís en términos de tu responsabilidad ambiental y sustentable,
y cuánto integrás socialmente para el desarrollo de una calidad de vida. Créanme que si hacemos una tabla con estos 3 indicadores, los primeros países que están en el top 10 ya no están más en el top 10. Y me refiero también a nuestro propio país, que tenemos una deuda social interna que tiene que ver con la integración social, que tiene que ver con la pobreza, y solamente se sale con inversión, con trabajo y con desarrollo. La idea de que necesitamos mayores balanzas económicas para crecer. Argentina solamente puede desarrollarse si nosotros exportamos, ingresamos divisas y hacemos cadena de valor integrado, y abrimos mercados y somos competitivos y dejamos de discutir la idea de si vamos a salvarnos solos, aislándonos fuera del mundo, o vamos a ser un actor protagónico de poner nuestros productos con valor agregado en el mundo. Y fundamentalmente esta idea de sustentabilidad ambiental en términos mucho más responsables, donde los criterios son certificarnos, acontabilizarnos, tiene que haber acontabilidad de cada una de las acciones. Tenemos que tener responsabilidad, es decir, no ser culpables, pero responder por el bien común y no solamente por el propio interés. Y fundamentalmente ser modernos e integrados en lo que va a venir, que no lo sabemos aún, pero estamos atentos para que justamente el futuro para nosotros no es lo que va a venir, sino lo que empezamos a hacer juntos en este presente. Y desde ya, esto no solamente es técnico, sino que fundamentalmente es ético, porque necesitamos el insumo técnico para resolver una agenda que, aunque parezca increíble, sigue siendo una agenda de derechos humanos, sigue siendo una agenda de la dignidad de las personas, del progreso y la justicia social. Tiene que ver con que somos testigos del don natural de una naturaleza que nos nutre y nos sostiene, y tenemos una responsabilidad no solo productiva, no solo competitiva, sino solidaria, de que nosotros la trascendencia la marcamos también en esta agenda, de dejarle a nuestros hijos y al futuro el mismo derecho y la misma oportunidad que tuvimos nosotros, para que el mundo de ellos sea mejor que el que nosotros recibimos. Quería agradecer a Pilu y a Presid por armar este grupo de personas. Creo que es la fuente de la vía hacia adelante. Son multitud de experiencias, diversidad de experiencias, de personas, de geografías, que lo que hacemos es colaborar juntos porque tenemos un desafío común, alimentar la población en aumento y hacerlo de manera sostenible. A veces esta idea es confusa, no se sabe mucho qué quiere decir sostenible. Para distintas personas significa distintas cosas. Yo creo que ahora estamos hablando de la sostenibilidad ambiental, utilizando la agricultura inteligente, trabajar con nuestros socios para utilizar los recursos naturales que tenemos de manera que tenga sentido, que sea productivo y que cuide nuestra tierra. Tenemos que ser sostenibles socialmente, venimos de distintos países, distintas ideas, distintas culturas, distintas comprensión de las cosas, pero hay cosas que son comunes en todos los que estamos acá en Argentina, en todo el mundo. Queremos dar alimentos nutritivos, queremos dar educación, proteger a nuestros hogares y darle una mejor vida a nuestros hijos. Cuando encontramos los puntos en común, hay otros desafíos, por ejemplo, la alimentación, la nutrición. Es un desafío que tenemos que enfrentar entre todos. Tenemos que luchar contra el sobrepeso y la obesidad. También si utilizamos agricultura inteligente climáticamente. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo seguimos adelante con esto? Yo creo que la visión de la Global Farmer Network desde el primer momento fue dedicada a las personas, y hoy creemos que necesitamos a todos los colaboradores que se unan a nosotros. Hay muchos debates en todo el mundo. En esta sala hoy, en muchas otras salas, tiene que haber un productor que participe en cualquiera de esos debates para que comparta no solo su experiencia, sino lo que hace. Y esto lo entiende muy bien Presid, porque sabe qué significa el uso de la tecnología
tecnología y sabe los beneficios, entonces viene y lo comparte. Tenemos que determinar cuál es nuestra misión y encontrar a otros que tengan una misión parecida, de manera de poder trabajar de manera colaborativa para, por ejemplo, proteger el suelo, para poder hacer un trabajo más ético, la justicia social y el bienestar de todos los pobladores del mundo es nuestra prioridad. Pilu, algún par de desafíos que surjan de esta charla. Obviamente no hay tiempo para desarrollar un montón de ideas que venimos teniendo y aportando, pero dos simplemente. En primer lugar, creo que tenemos una deuda importante en materia de educación alimentaria. Recuerdo que en nuestro primer trabajo, cuando conformamos CEPEA, y ni siquiera nos llamábamos todavía CEPEA, era junto al programa de agronegocios y dirigido en ese momento por Fernando Vilela. Hicimos un programa con el cual recorrimos escuelas de varias provincias, un programa llamado Del Campo a la Mesa, que pretendía justamente vincular las temáticas nutricionales y alimentarias con el protagonismo de Argentina como país productor y exportador de alimentos. Creo que tenemos un desafío muy fuerte en materia de educación alimentaria, en especial en los primeros años de vida y en la escolaridad. Lo que no se aprendió a gustar en términos de alimentación saludable finalizada la escolaridad no se aprende nunca más. Y en segundo lugar, Argentina tiene, como muchos países del mundo, guías alimentarias que son una referencia en términos de educación alimentaria, en términos de definición de políticas, etc. Todos los países serios, cuando terminan una guía alimentaria, ya empiezan a pensar en la siguiente. Creo que tenemos que trabajar en nuestras próximas guías alimentarias, las últimas son del 2016, y es la oportunidad para hacer algo que ya están haciendo algunos países, que es integrar los contenidos vinculados a la nutrición y a la alimentación con los contenidos relacionados con la sostenibilidad ambiental. Los países modernos tienen guías alimentarias que combinan ambas cuestiones. Nosotros en CEPEA estamos empezando a trabajar en un proyecto junto al programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA, orientado a producir argumentos sólidos y robustos vinculados a la ciencia para la actualización de las próximas guías alimentarias. Así que, más allá de una apelación a esto, ya directamente te invito a través tuyo formalmente a Presid para que podamos integrar un equipo de trabajo orientado a producir esto. La verdad que estamos con problemas. Bueno, la verdad que un honor tremendo. Marcaron bondades y dificultades y son bienvenidas para estimularnos, para seguir. Realmente escuchándolos vemos que en definitiva nos rigen dos grandes agendas globales, que es la del Acuerdo de París y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Estamos en carrera, estamos preparados. Hablaron de certificaciones y de la necesidad de vinculación, Sergio, con tu invitación a la producción con la calidad de alimentos. Y la verdad que en APRESID estamos preparados para transitar ese camino. Trabajamos en certificación, queremos ampliarla y ojalá lográramos que sea una política de Estado para Argentina, porque tenemos el respaldo suficiente como para hacernos cargo de esa trazabilidad. Y lo que más les quería agradecer es que los cuatro destacaron por encima de todos la dignidad humana y el cuidado en el impacto ambiental, que definitivamente nos rige a todos, a cada uno en forma personal y a todos trabajando juntos. Muchísimas gracias.